Hola. ¿Cómo está Flor? ¿Cómo le va? Bien. Señor Guido, buenos días. Guido, buenos días. Parece que hay un problema ahí con Guido. No le escuchamos. No escuchamos a Guido. ¿Se escucha Guido? ¿Sí? ¿Se escucha Guido? No. Ahí está activando el micrófono, Guido, para poder escucharse. Oye, Atenógenes, ¿cómo Dígame. estás? Muy bien, ¿Viste ¿cómo que estás lo tú, que hizo Flor? República Dominicana? ¿Qué Que hizo va República a Dominicana? finalizar todas las relaciones contractuales con Odebrecht y con las empresas vinculadas, y no Es solamente que hubo eso. cambio en República Dominicana y nuevo presidente. Y va a empezar licitaciones para completar los proyectos pendientes. Estamos como que cerca y lejos, ¿no? Oh, es más, nosotros estamos viendo a ver si el caso no se cierra. No solamente en ese caso no se cierran, no hay culpables. Además, aquí le siguen manteniendo los contratos y viendo además cómo le No, y perdonan le dan la deuda. adenda. No, le dan adenda. Eso. Y además, Ni adenda, estamos imagínate. viendo cómo le perdonan la deuda. Explícame. Hola, No. Guido, Raúl. Buenos días, Flor Cecilia. Gracias. Y Atenógenes. ¿Cómo están? Decía Bien. que hoy es martes 6 de octubre del año 2020, el año de la pandemia, y tenemos noticias frescas en todos lados. Oye, ¿viste la demanda de Baltasar Garzón? Baltasar Garzón, que en términos coloquiales se echó a Pinochet. Exactamente, no es cualquiera. Y no es ahora, cualquiera. va atrás el no culpable. Exacto. No, pero entonces él va a llamarlo payaso. Explícame el término. O sea, todo lo que no se alinea en términos nitísticos Se descalifica, se descalifica. se hace bullying, exactamente. O sea, se trata de minimizar. Que además amenaza nuevamente con demandar, querellar aquí, allá y acullá. Yo creo que ya va siendo tiempo, Flor y Atenógenes, de que en Panamá estudiemos seriamente la necesidad de aprobar una legislación anti-SLAPP, como la hay en Estados Unidos. ¿Qué es anti-SLAPP? Anti-SLAPP es la legislación que desecha las demandas y querellas presentadas con el propósito no de ganar la demanda ni la querella, sino de desactivar, de amedrentar a las personas que se inmiscuyen en temas de interés público. Esto es a activistas de la sociedad civil, a miembros de partidos políticos, a periodistas, en fin. Y entonces, como estamos viendo que en Panamá están pululando ese tipo de acciones legales contra medios, contra periodistas e incluso contra operadores de justicia, yo creo que ya va siendo tiempo que la Asamblea o el Ejecutivo o cualquier persona que a través de la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea presente un anteproyecto de ley de legislación anti-SLAPP, porque ya se está abusando del sistema. Y para eso no está el sistema de justicia. El sistema de justicia de por sí sobrecargado para resolver los conflictos que realmente ameritan su participación, encima se ve con esta carga adicional que busca es un propósito de evitar el libre flujo de información y de ideas. Sí, Es decir, lo que se busca es amedrentar. Lo que se busca es amedrentar. Específicamente aquí la figura pública no entiende que como figura pública está sujeta al escrutinio ciudadano, al escrutinio de cualquiera. Entonces quieres ser reina y no te gusta tirar besitos. Solamente te gusta que te tiren flores, pero a la hora en que no te tiran flores, sino que te tiran lo que realmente la gente sabe tirar en este país muy bien, es que te disgustas y comienzas y pateas la mesa y entonces tú no quieres ser figura pública. Tú solamente quieres ser figura pública cuando todo el mundo te tira besitos y así no funciona. Y por esa razón existen este tipo de legislaciones. En el caso panameño puntualmente, los propios funcionarios como tal no asumen esa responsabilidad que tienen de rendición de cuentas ante la ciudadanía. Que es parte también del proceso de cuestionar los hábitos y las acciones de los funcionarios. En el caso puntual de lo que ha ocurrido con el juez o el ex juez Baltasar Garzón, dice que es a través de la Fundación Internacional Baltasar Garzón Pro Derechos Humanos y Jurisdicción Universal que está presentando esta demanda penal por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y de corrupción en transacciones internacionales. El juez central se pide se investigue el patrimonio de los Martinelli,
El ex gobernante, por su parte, también tilda de payaso español a Garzón, hablando específicamente del señor Martinelli contra Garzón, aduciendo que busca pues minar la conformación de su nuevo partido político. Lo que dice el señor Martinelli es que esto es como una especie de conspiración internacional que va en contra de su interés de crear un partido político. Esta demanda se interpuso ante el Juzgado Central de Madrid para unirse en el caso en calidad de querellante, según lo que dicen los documentos, Flor. Así es, me parece muy interesante, sobre todo la reacción de Ricardo Martinelli. Querellante popular, que es una figura que busca defender la legalidad y la justicia. Aquí deberíamos también tener una figura similar. No existe esa figura en nuestra legislación. De clase, pero no se han desarrollado suficientemente en nuestra jurisprudencia. ¿Esto es similar a una acción de clase, entonces? Es parecido. Tiene más o menos las mismas connotaciones, ya que el señor Garzón no es afectado directamente por los delitos supuestamente cometidos por el querellado, pero sí busca actuar en aras de promover la legalidad y la justicia, es decir, una defensa colectiva, de manera que hay similitudes con la acción de clase. Al final, la demanda es por blanqueo y corrupción. Es lo que dicen, sí. Por blanqueo de capitales y corrupción en transacciones internacionales. Uh-huh. Esas son las dos principales presuntos delitos que se presentan por parte del ex juez Baltasar Garzón, específicamente. Y querella al expresidente Ricardo Martinelli por este supuesto delito de blanqueo de capitales y corrupción en transacciones internacionales. Caso FCC. Caso FCC. Otro tema importante que me llamó la atención ayer es Cortizo, que reiteró la importancia de descentralizar el Ministerio de la Presidencia para que las entidades vuelvan a donde debían estar siempre. Me parece curioso porque... Pero, ¿ves? Eso no coincide con la reducción de 500 millones. Va. ¿O sí? Espérate. O sea, fue este Ministerio de la Presidencia, este ministro de la Presidencia, su vicepresidente, el que se abrogó responsabilidades que el Ministerio de la Presidencia no tenía. O sea, ellos no están corrigiendo un error histórico, ellos están corrigiendo un error propio y lo venden con bombos y platillos. Al final es su error, no el de más nadie. Pero no es un recorte. Y es una que se redistribuye, o sea, la plata sigue estando en el presupuesto del Estado, por supuesto que ¿o sigue no? Estando, claro. Y es una descentralización entre comillas, porque por ejemplo también eliminaron el Consejo Consultivo del DAS, de la Dirección de Acción Social, que tenía un consejo consultivo del que hacía parte el Contralor o a quien el Contralor delegara, y ahora eliminaron con un decreto ejecutivo ese consejo consultivo y por lo tanto ahora no hay que rendir cuentas internamente antes de aprobar los proyectos en el DAS. Y todo queda adscrito al todopoderoso vicepresidente y ministro de la presidencia. Incluso le recortaron las facultades al director del DAS en la cuantía de contratación. Lo que pasa de 300.000 es facultad del señor Gaby Carrizo. Uh-huh. Insisto, no hay entonces tal recorte. La narrativa que se utilizó aquí es que había un recorte de 500 millones en el presupuesto de la presidencia. Eso no creo que sea así porque ahora lo que va a pasar es que cada una de las instituciones salen del Ministerio de la Presidencia. Inclusive se limita entonces la rendición de cuentas de la Dirección de Apoyo Social, que antes era PAN, que después fue FES, que en un momento fue, como quieran llamarle, y entonces de eso se trata, pues. No hay un recorte. Eso no puede llamarse ajuste económico. Yo no sé, pues las secretarías como el saneamiento de la bahía, por ejemplo, que estaban directamente adscritas al Ministerio de la Presidencia, pues va a ser ahora saneamiento de la bahía, pero sin que sea parte del Ministerio de la Presidencia. La llamada Secretaría de Descentralización, que ahora pasa a ser, por cierto, una autoridad de descentralización, con mucho poder, y hablo de poder en función del presupuesto que maneja la descentralización todos los años, y el poder que implica tener el control sobre ese presupuesto y las llaves que se cierran y abren de plata para los distintos corregimientos en todo el país. Floria Tenógenes, una inquietud que me surge a raíz de la querella esta del ex juez Baltasar Garzón, con base en contrataciones hechas por FCC.
Aquí en Panamá, yo no sé si el director de la Caja del Seguro Social ha interpuesto una denuncia o una querella también contra FCC por esas mismas causas, ya que FCC es parte en un contrato con la Caja del Seguro Social y es una parte que a juicio de muchos está siendo desleal no solo en la ejecución del contrato porque no lo ha cumplido en los términos que estaba establecido, sino que además ha demandado ante un tribunal de arbitramiento el cumplimiento de eso y ha obtenido beneficio de un plazo de 90 días. La pregunta que a uno le surge es, ¿y ya habrán evaluado en la Caja de Seguro Social, en la dirección legal, presentar alguna acción legal contra FCC? ¿O la casa pierde y se ríe? Sí. No, aquí la casa pierde y ni llora, de verdad. O sea, no nos importa. Son millones y millones que seguimos perdiendo en función de cada una de estas constructoras. Vimos el caso de la Ciudad Deportiva, vimos el caso de la Ciudad de la Salud, y seguiremos viendo todas las ciudades que se planificaron hacer en un momento y que de las cuales no tenemos nada. Los atletas siguen durmiendo en el suelo en nuestras instalaciones deportivas porque no se terminó de construir la ciudad deportiva. No tuvimos la posibilidad de poder tener una mejor capacidad frente a la pandemia del COVID y tuvimos que improvisar en el Centro de Convenciones Atlapa, tuvimos que improvisar allá en Figali, tuvimos que improvisar porque no estaba listo la Ciudad de la Salud, a pesar de que era un proyecto que se había planificado hace 7, 8 años. Es un error grave y es un error tras error, tras error, y el Estado sigue perdiendo. Entonces no podemos decir que la casa pierde y se ríe, porque aquí estamos llorando todo por la cantidad de millones, porque cada uno de estos señores no hacen la obra y se llevan millones de parte del Estado en acuerdos, en beneficios, y eso es lo verdaderamente preocupante, y nadie supervisa eso. Todos los millones que hemos perdido entre coima, entre sobreprecios, entre malos manejos, entre incumplimiento de contratos, entre adendas que se han realizado con la mayoría de estas constructoras. Si sumamos, son varios miles de millones de dólares. Y nadie responde. Así es. La Asamblea aprobó en segundo debate el proyecto que establece la instalación de los centros de donación de sangre a nivel provincial. En el 2018, 7, ni me acuerdo si 17 o 18, la Asamblea aprobó el Hemocentro Nacional. Yo lo recuerdo. Y no se ha implementado. Entonces, la Asamblea no solamente tiene el rol de crear leyes, la Asamblea también tiene un rol fiscalizador. Y no sé dónde está el rol fiscalizador y para averiguar por qué el Hemocentro no se ha implementado. Entonces, en vez de fiscalizar y hacer que el Hemocentro funcione, crean una ley nueva. Ve, al final ni Hemocentro ni nada. Sí, no, al final no va a haber nada. Sí, y nos quedamos sin nada. O sea, usted decía, o sea, robó pero hizo, pero aquí el tema es que robó pero ni siquiera quedó la obra. Y estamos hablando de casos puntuales. Independientemente si ahora se quiere negociar con FCC, con la Ciudad de la Salud o como quiera llamarse, el tiempo que se ha perdido en recursos, en oportunidades y en personas que necesitando esas infraestructuras no han podido utilizarla, es realmente lamentable. Es una pérdida incuantificable para el Estado, para la sociedad, para los asegurados, para todos. Y esos números no se sacan. Se pierden, definitivamente que se pierden. Y eso es lo que verdaderamente ojalá que no estemos más cerca de arrepentirnos que de no arrepentirnos frente a esta realidad, porque los recursos cada vez se hacen más escasos por lo que estamos viendo con la pandemia y todo aquello. Entonces hoy necesitamos un dinero que ayer votamos alegremente a la calle y le regalamos a mucha gente, Flor. Y Guido. Sí, bueno, la falla estructural de nuestras instituciones encargadas de aplicar justicia y de controlar y fiscalizar la buena utilización de los recursos públicos. Entonces, cuando esas instituciones no están al servicio de la ley, de la justicia y de la ciudadanía, sino que por sus decisiones o por sus fallas, porque también hay que reconocer que en ocasiones es por fallas, por mala capacitación, por actitud displicente de algunos funcionarios, se producen estos desfalcos sin consecuencia. Entonces todos tenemos que mirar hacia los responsables y exigirle cuentas.
Eso es así como funciona un Estado democrático y un Estado moderno y un Estado que se aprecia y que se tiene respeto a sí mismo. En vía contraria, aquel Estado en donde no pasa nada, en donde las cosas pasan sin que nadie responda, pues termina siendo un Estado fallido. Y esos Estados fallidos terminan provocando crisis sociales como las estamos viendo alrededor del mundo, en distintas latitudes. Entonces, nosotros nos hemos preciado desde hace mucho tiempo, desde que recuperamos la democracia en 1989, diciembre de 1989, de ser un país prácticamente el de mayor crecimiento económico en Latinoamérica y de tener una ciudad admirada y admirable como es la ciudad de Panamá, moderna, cosmopolita. Sin embargo, si vamos a ver nuestra realidad estructural, institucional, vemos que es un ídolo con pies de barro, lamentablemente. Es lo que hablabas de otras latitudes, Costa Rica. Y aquí los escándalos se siguen sumando, ¿no? Y el presidente dijo que aquí no se van a subir impuestos, pero también aclaró que los recursos del Estado son sagrados y deben manejarse de la mejor manera. Eso es la teoría, y la teoría es hermosa, pero la práctica es espantosa. ¿Dónde vamos a poder ver detalladamente en qué se han gastado la deuda? No sabemos ni siquiera dónde está el plan de recuperación económica. Aquí la ciudadanía cuestiona todos los días los gastos y nadie da explicaciones, como bien decías. Y ahora que hablas de ese plan, el presidente de la Cámara de Comercio hoy lo dijo en Telemetro muy en claro. Sí, que no tenía el plan. No existe un plan. O sea, no hay un plan como tal. Hay iniciativas aisladas, pero todavía no hay un plan. Sabemos también que las circunstancias actuales son impredecibles definitivamente. Nadie puede predecir lo que va a pasar con el COVID en la próxima semana o en las próximas 2 semanas siquiera. Esa es la realidad, pero eso no implica no tener un plan. Eso no implica no sentarse con los principales sectores del país a identificar de qué forma vamos a echar a andar la maquinaria. Claro que nos vamos a enfermar, muchos nos vamos a enfermar del COVID, pero eso no implica necesariamente que la crisis vaya de la mano de la enfermedad. Porque hoy en día lo que tenemos es una crisis económica agravada por la pandemia. No se ha trabajado en conjunto ambas cosas. Las decisiones que se han tomado han sido aisladas en función de gobierno sin consultas, ni siquiera con otros sectores políticos. Y el presidente de la Cámara dijo que, según información que ellos manejan, o sea, según lo que le han dicho a ellos, todavía están trabajando el plan. O sea, a 7 meses de iniciada la pandemia, eso solo demuestra una gran incapacidad. Totalmente. Y es lamentable porque sí debemos tener un plan para estar preparados ante estas circunstancias. Seguir pidiendo prestado va a ser parte de esa nueva realidad, pero el seguir pidiendo prestado en función de qué es la pregunta. O sea, vamos a pedir prestado para qué. Ok, vamos a pedir prestado para pagar planilla, vamos a pedir prestado para invertir y reactivar la economía. Eso es lo que se quiere saber. Y no entiendo por qué razón, dada lo delicada de la situación actual, el gobierno no está dando información acerca de eso y el gobierno tampoco está activándose en función de crear un plan, de mantener a esos entes económicos alineados en función de lo que se necesita como Estado. O sea, vienen épocas todavía más difíciles. No se sabe siquiera si lo peor ya pasó. O sea, estamos en una incertidumbre inmensa y encima sin plan, Guido. Sin duda se requiere una hoja de ruta, se requiere en medio de estas aguas turbulentas un liderazgo al frente de la nave del Estado, pero se requiere además un equipo de asesores de todos los sectores que puedan dar su opinión, dar su visión de hacia dónde dirigirnos. Y eso es lo que está pidiendo la Cámara de Comercio y lo que está pidiendo todos los sectores del país, incluso los partidos políticos, los organismos de la sociedad civil, que haya una hoja de ruta conformada y elaborada por todos, teniendo en cuenta a todos los sectores para salir de la crisis en medio de una tormenta perfecta, ¿no? Porque es que el tema que plantea Tenógenes es muy cierto. Nadie tiene la varita mágica para saber hasta cuándo vamos a estar en esta situación de la pandemia. Los expertos han dicho que el 70% al menos de la población se va a contagiar. Eso no significa que todos nos vamos a enfermar, porque ya vemos que hay un 85% que se contagia y no le pasa nada. Pero
Entre tanto, las actividades del país tienen que arrancar y seguir moviéndose y seguir produciendo riqueza, porque lo que ha habido durante los últimos 7 meses es una paralización casi absoluta que se justificó en un inicio, pero que ya hoy requeriría tener una hoja de ruta para cumplirla. No como las hojas de ruta nuestras que por lo general no se cumplen. Ahí tenemos todavía la hoja de ruta de la unificación del sistema de salud que se estableció desde el gobierno de Martín Torrijos. Y a 15 años no se ha implementado nada por los diferentes intereses y apetitos políticos que hay alrededor del sistema de salud. Así es. Guido, vamos a cambio. Ya volvemos, no se vayan. Esto es Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Ahora vamos a conversar con Piqui Zubieta, porque ella tiene un caso importante, Guido, Flor, de la manera en que ya la ciudadanía, los usuarios de redes están tomando o están cambiando las reglas del juego. Aquí hay mucha gente, y hablo de gente conocida y desconocida, que agarran las redes sociales para hacer bullying, para intimidar, para acosar, directa o indirectamente. Y creo que lo que ha ocurrido en el caso de Piqui Zubieta marca un antes y un después en este asunto. Por ahora, pues se trata de un desconocido, alguien que por unos 3 años aproximadamente acosó en redes a Piqui Zubieta y que hoy sí tiene que pagar una condena. Tenemos contacto ahora mismo con Piqui Zubieta. Gracias por aceptar nuestra llamada, Piqui. Cuéntanos acerca de esa experiencia, el tiempo que viviste víctima de este acosador que te llevó al punto de tener ya que llevarlo ante las autoridades, que hoy, por suerte, se está haciendo justicia en este sentido. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, te cuento, sí fue muy tedioso, muy desgastante, económicamente, salud emocional, salud espiritual y todos los tópicos que le quieras poner, porque como he dicho anteriormente, hay un factor muy importante que es que no se cree en la justicia, y no se cree en la justicia porque el debido proceso es debidamente lento y tedioso. Entonces, pero más importante y algo que hay que resaltar porque no hay que dejar de hacer docencia es que la sociedad es mucho peor porque es permisiva. La sociedad se ha vuelto permisiva y empieza a justificar lo injustificable. Vivimos en la época de la era digital. O sea, eso está ya aquí. Pero eso es un mundo paralelo a donde no hay Dios, no hay ley, no hay pudor, no hay nada. Y la gente está al garete. Y por eso hay muchas personas que utilizan las redes sociales como escudo para intimidar y para hostigar. Y están jugando y han atentado contra nuestra precaria salud mental, ¿sabes? Entonces, esto no es de que me dijeron que no les gustaba yo cómo me veía, que no les gustaba lo que yo hacía. Justo hace unos minutos te di una entrevista en Telemetro y resulta que me ha llegado un montón de mensajes de una cuenta. Ajá. Y la persona empieza a justificar lo injustificable y empieza también a decirme cosas espantosas. Increíble. Entonces, ok, magnífico, sabemos que ya se puede reportar, ya yo sé cuál es el proceso y es todo, pero nuevamente se atenta y la gente tiene que saber que ya hay una repercusión. Todo es rastreable. Yo sé que puedo dar con todo, pero definitivamente, bueno, el debido proceso para hacer las cosas bien, como te dije, es tedioso y ojalá las autoridades hagan algo porque no existen leyes. Yo fui a poner una demanda porque a mí se me envió un adjunto amenazando de que me iban un mensaje, obviamente diciendo de que me iban a amenazar, me iban a violar a mí y a mi hija. Y adjunto fue un video de un hombre violando a un niño no más de 13 años dentro de un carro. Mira, yo creo que esas son las imágenes, una de las imágenes más espantosas que yo he visto en mi vida. Y es por eso que yo fui a poner la denuncia, porque yo dije, nada, porque ya había bloqueado varias cuentas, ¿sabes? Pero aquí el tipo me adjuntaba este video tan horrible y tan dantesco, que yo dije, si eso es aquí en Panamá, hay que dar con esta persona. Entonces, por eso fue que el 8 de noviembre del 2017 yo puse una denuncia para rastrear. A mí se me dijo que no dijera nada, que lo iban a rastrear, que iban a chequear y de todo. Fue al departamento, a la Fiscalía de Delitos Sexuales. Por ahí fue que entró la denuncia. Pero en esos 5 meses, a partir de ahí hasta el 18 de mayo, que volví a hacer una extensión de todo,
del 2018. Entonces seguían mandando mensajes. Esta vez, ¿por qué? Porque yo estaba en un movimiento que se llama No Más Violadores Libres. Entonces esta persona decía, lo rico y delicioso, si me permites, te lo leo, ¿se puede leer? Sí, sí, claro, 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 claro. Es que las cosas a veces no hay que maquillarlas porque así la gente como que no empatiza. A mí me llegó no sabes lo rico y delicioso que es violar a un niño. Es algo indescriptible, la sensación, pero es algo totalmente fuera de este mundo. Lo que quiero que entiendas es que este mundo súper enfermo, lleno de depravados y con muchos hilos de corrupción, ¿qué te puedo decir? Que vivan esos violadores y libres y que Dios los bendiga. Y pronto te darás cuenta que al final no hay campaña en este mundo que acabe con la gran arrechura que hay violando a los menores de edad y quién sabe, tu niña también entra en la lista. Y bueno, emoji de tipo riéndose, adjunto el video del hombre abusando de un niño. Entonces, ese fue el primero que yo di. Después, en ese interín, me envía de repente un mensaje de otra cuenta que después sacan, la dejaba arriba como por una hora, mentira, como por un día, y después la bajaba, a donde me decía, hoy fui al mall, y me mencionó 3 lugares a donde yo había ido en el mall. Y después desactivaba la cuenta. Después agarraba y venía y me decía que me mandaba un video y el tópico era ir abajo de mis posts y decir, entre libres, tienes un mensaje en DM, pero de cuentas siempre extrañas. Entonces, cuando yo iba a ver los mensajes, era de repente con un hombre tocando sus partes y en la parte de atrás salía mi casa. O sea, y cada mensaje venía en inglés, en español, había H, Q, U, E, o sea, no es el común denominador que tú ves que la gente se expresa y escribe ahorita mismo por WhatsApp o por redes sociales. Piqui. O sea, que era una persona que estaba por lo menos estudiada o letrada. Piqui, ¿y qué él aducía en las audiencias? Que era una simple broma estúpida, fue sus palabras. Él acepta y él llega a ir porque el proceso fue de que después de pasar por todos estos y varias audiencias, la verdad, para que se aceptaran las pruebas, llegó una que se había hecho una estacionaria, después que fuimos, porque aquí se instaló, aquí se metió Interpol, de IJ, FBI y de todo, nos fuimos a un montón de lugares, yo metí todos los recursos a por haber. Esto se allanó, después de hacer 2 estacionarias, se allanaron 2 moradas. Entonces, y cuando él vio que se habían allanado la casa del primo y la casa de la tía, que fue una de esas casas, era donde él se conectaba en internet para mandar mensajes. Entonces, yo quería a alguien preso, la tía tenía toda la edad del mundo. Entonces, alguien tenía que hacerse responsable y el responsable principal iba a ser el dueño de la cuenta, la señora, una señora mayor. Él se hace responsable, él llega a la fiscalía, él dice que fue una broma estúpida y que él está dispuesto a cooperar y entrega su aparato, pero estamos hablando que eso ya eran 2 años y pico después. Y en ese interín, él sí había dejado estelas de mensajes. Incluso, después de todo esto, uno de los últimos mensajes fue, no sé si te acuerdas de mí, pero soy el que te ha acosado todos estos meses atrás. O sea, él lo acepta. Lo acepta. Todavía te tengo, te lo termino de leer, dice, todavía te tengo tremendo queso tanto a ti como a tu hija pequeña. Y no hace mucho me masturbé con una de sus fotos y fue algo épico y estelar. Y él no solamente te acosaba a ti, entiendo que acosaba a otras personas también, ¿no? Sí, al final yo tengo conocimiento de 7 personas que también pasaron por lo mismo, pero de esas 7, 6 son mujeres y madres. Ninguna hizo una ampliación cuando yo fui. Yo le dije, amplía mi documento, ninguna. Solamente uno, que fue Diego de Ovaldía, que hizo la ampliación porque era una de las cuentas también que coincidimos, porque también una de las cosas que él mandaba era fotos, por ejemplo, de mi familia, y en la parte de abajo estábamos como que habían cuerpos partidos, o sea, así como sicariato. Y decía una familia al estilo Vernon Ramos. Y eso también se lo mandaba a Diego, y incluso hasta el hijo de Vernon Ramos también me dio una documentación que coincidía y que ahí nos dimos cuenta que había muchos factores importantes que tomar en cuenta. Pero mira, Flor, tú sabes a mí que me sorprende, de que éramos madres. Habíamos madres ahí, somos mujeres. ¿Dónde está la empatía de género? ¿Cómo es posible que el que no es mujer, el que no es padre, sea el que haga la empleación? Y ahí empiezas a normalizar lo anormal, que es la parte que a mí me choca, para serte sincera. Y hay un tema importante, y es que no está tipificado, y Guido nos puede ampliar un poquito esto, Guido.
no está tipificado el delito de acoso cibernético. Entonces entiendo que en este caso de Piki tuvieron que agarrarse de acuerdos internacionales, porque la ley panameña no los protegía. Sí, ciertamente esta modalidad de delito de ciberacoso y ciberamenazas y todo lo demás es una modalidad que no ha sido todavía regulada por el Código Penal panameño. El Código Penal panameño es del año 2008, cuando todavía no se había dado el boom que hay actualmente de las redes sociales, pero en eso es que deberían estar nuestros diputados, ¿no? En eso deberían estar, en actualizar la normativa para que las personas que pueden llegar a ser víctimas de este tipo de personas perturbadas y depravadas, por más broma que este sujeto haya dicho que era, eso no, hay bromas y bromas, eso no es una broma, eso evidentemente era un seguimiento, un acoso con algún propósito enfermizo. Entonces, eso tiene que estar regulado. Es imposible regular el ciberespacio, todos lo sabemos. En ningún país se ha podido regular, salvo en los países de regímenes absolutistas, que lo que hacen es que bloquean el acceso a determinadas redes. Y eso tampoco es lo deseable. Lo deseable es que quien abuse del espacio le suceda lo mismo que le sucede a los que abusan en la vida real, básicamente, y tengan que enfrentar las consecuencias sin que las víctimas tengan que pasar por el calvario largo que pasó Piki Zubieta, a quien yo aprovecho para felicitar por la valentía y por la constancia y por haber defendido tu integridad y la de tu hija de esa manera tan ejemplar. Gracias. Sí, yo creo que se establece, como dije al principio, un antes y un después, Piki. Tu caso particularmente, al conseguir esa condena de 70 meses, llama la atención por dos razones. Una, por todos los vericuetos legales que se tuvo que buscar para poder alcanzarla. Y segundo, de la necesidad de crear leyes en función de este acoso en redes. Y hablo en términos específicos acerca de lo que te ocurrió a ti y que debe estar ocurriéndole a muchos hombres y mujeres panameñas en este momento y que no son panameñas también, o sea, personas que están recibiendo acoso que termina por ser, que muchas veces tiene también unos finales muy trágicos. O sea, es importante este tema, no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Es un tema que tiene específicamente que ver con un comportamiento sociópata de parte de algunas personas. Porque mira tú, la manera en que este señor te acosaba y la manera en que este señor perseguía el objetivo de hacerte la vida imposible. Ese es ese comportamiento que hay que investigar. Psicológica. Una tortura psicológica que te mantenía, Piki. Mira, a mí eso me trajo secuelas horribles. Nosotros hubo un momento que decidimos cuando ya me amenazaba, que mandaba videos de mi hija, collage y todo esto, nosotros decidimos sacar a la niña del país. Porque realmente, como te digo, el patrón de escribir y de todo era que tú sabías que no era un chacalito, pues te lo digo así, este man no es un chacal, es alguien que me conoce y que sabe cómo me muevo y dónde me muevo. Entonces decidimos sacarla y la verdad me trajo muchas noches de insomnio, se me cayó bastante el cabello, me dio herpes en la boca y yo dejé de trabajar. Yo en ese momento, yo estaba trabajando en un programa de humor, estaba colaborando en una revista y tenía un segmento dentro de un morning show. Tú comprenderás de que, y como era la creativa de todos mis segmentos, yo no tenía mente para estar ni haciendo chistes, ni haciendo humor, ni viendo los fashion, ni nada por el estilo, cuando me estás diciendo que me vas a hacer daño a mi hija y a mí. Además que ese también es un tema muy sensitivo para mí. Y te lo digo porque a veces decimos cosas en redes sociales, siempre, y lo he hablado muchísimo, esto ha sido un momento y una oportunidad, no nada más para la lucha, sino de mucho aprendizaje. Y le digo a mi hija, aquí he aprendido a de que yo no quiero que nada te pase, obviamente como madre, somos padres que somos, te queremos proteger, pero yo espero y yo confío de que también aprendas, porque no tienes idea del daño que puedes hacer. No quiero que tú tampoco seas acosada, pero por supuesto que no seas una acosadora. El daño que puedes hacer a través de redes sociales pensando que no vas a tener una repercusión, porque no sabes cómo está la salud mental o qué es el peso que carga invisible la persona que está ahí atrás. Entonces, ¿qué necesidad? Pero entonces aquí no hay valores, eso está por el piso, eso está perdido. No hay ley. Ahorita tengo entendido que el miércoles se entregó una propuesta a Gonzalo González en la Asamblea Nacional para ver algo del ciberacoso. Entonces, esto sería bueno también como que chequear y darle seguimiento, y creo que también lo están haciendo en conjunto con el diputado Vázquez,
hay que como que chequearlo también, porque también hay personas que dicen la libertad de expresión, pero ven acá, si se hace bien, no tiene por qué cuestionar la libertad de expresión. Solamente una persona que utiliza estas plataformas para hostigar no puede estar de acuerdo de que haya una ley que los proteja a ti y a tu generación futura. Porque este señor David Danilo Phillips Taylor, la condena que tiene es por el delito de lesiones psicológicas, específicamente. De eso se trata, no de acoso. O sea, las veces que te acosó para la legislación actual no cuenta. Es el efecto de ese acoso el que tuviste que probar para poder lograr esta condena. Exacto. Esto se metió por delitos sexuales, por la Fiscalía de Delitos Sexuales Primaria, porque lo que te comenté, había pornografía infantil. Que, ojo, también es un punto tan neurálgico y tan abandonado, lo que son todas las leyes en cuanto a pornografía infantil y todo. Mira, aquí aprendí también, para los que nos están escuchando, que si tú tienes un video dentro de tu aparato móvil a donde hay un menor de edad, ese video, y te decomisan por algo, y te lo harían, puedes tener hasta 5 años de cárcel. Si tú reenvías un video a donde hay un menor de edad teniendo algún tipo de connotación sexual, son hasta 10 años de cárcel. En el caso de él, por lesiones psicológicas en prejuicio de una dama, la condena era, nosotros nos fuimos con varios acuerdos internacionales de violencia de género, porque era lo que cabía, por lo precario que son las otras leyes, tanto del acoso cibernético como de la pornografía infantil, y resulta que eran hasta 90 meses. Wow. Por él hacerse responsable de sus actos y admitirlo, se bajó un cuarto de condena y por eso quedaron en 70 meses. Ahora, este señor no lo conocías, nunca lo habías visto, nunca, no. O sea, no tenía ningún vínculo, relación, no lo conocías a este señor, ¿verdad? Para nada, pero para que tú veas lo expuesto que estamos, esta persona trabajaba al momento de la imputación en el área de frutas y verduras de una franquicia de supermercados muy conocida del país. Wow. O sea, suena cliché, caras vemos, corazones no sabemos. Y cuando tú lo ves en la calle, hasta parece buena gente. Sí, claro. Entonces, tú dices que, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? La gente entonces, se transforma en las redes. Una cosa es la carátula y otra cosa es lo que hay en esa mente. No, la gente se transforma en las redes, lo estamos viendo. O sea, frente a las redes, frente a un celular, se vuelven locos. Esa es la verdad. Actúan locos algunos. Sí, porque no hay consecuencias, exactamente. Piensan que el anonimato le da esa fuerza, ¿no? Bueno, ojalá, Piqui, que este precedente, si bien hay un dicho que dice que nadie experimenta en cabeza ajena, por lo menos que sirva para los quienes están pensando en seguir haciendo uso del anonimato en las redes sociales para acosar, para amenazar, para amedrentar, para insultar. Primero, que la gente se empodere y bloquee y reporte. Eso es lo primero. Eso yo lo hago por default. O sea, a mí no me interesa tener muchos seguidores en mis redes, me interesa tener seguidores selectos. Y el que me profiere un insulto, inmediatamente lo bloqueo y lo reporto. Y yo soy un defensor, y siempre lo he sido, de la libertad de expresión. Pero es que una cosa es la libertad de expresarse y otra cosa es sobrepasar esos límites y entrar en el campo de violar los derechos de los otros. Y eso es inadmisible. Entonces, qué bueno que haya sucedido esto, qué malo que haya tenido que ser un proceso tan largo, tan extendido en el tiempo, tan traumático, como bien planteaste tú, que te costó recursos, que te sacó de tu carril en el que estabas bien encauzada de tus segmentos de humor y de tu creatividad artística. Pero bueno, queda la experiencia y queda el precedente para que las personas sepan que hay maneras. Y ojalá ese proyecto de ley que mencionas sea impulsado y aprobado cuando antes, porque hay que detener el ciberacoso, porque esto, en el caso tuyo, no tuvo consecuencias más allá de la afectación psicológica, laboral, etcétera. Hay casos que se ha visto que terminan en tragedias, ¿no? Y eso es lo que hay que prevenir. Hay que prevenir todo, pero sobre todo hay que prevenir que las personas pasen de la amenaza a la acción. Así es. Muchas gracias, Piqui, por tu entrevista esta mañana, por conversar con nosotros aquí en Cuarto Poder. Y pues te deseamos lo mejor y éxitos, y realmente pues lo que has hecho debe servir de ejemplo para las autoridades. Aquí te voy a compartir una encuesta que tomé de una película. Ay, me estás robando las ideas de la cabeza. Justamente lo iba a decir. Sí, porque este asunto del acoso en las redes, estas son estadísticas de Estados Unidos, del Centro para el Control de Enfermedades.
Pero desde el año 2009, mire este número, desde el año 2009, cuando entran en escena los dispositivos móviles, había un incremento en los casos de suicidios en niñas, porque esto específicamente es en niñas, entre 15 y 19 años, y entre 10 y 14 años. Un incremento entre niñas de 10 y 14 años de más del 151%. Y entre niñas de 15 a 19 años de más del 70%. Son estadísticas de Estados Unidos, pero estoy seguro que en nuestras latitudes no estamos muy alejados de esa realidad. El impacto fuerte que tiene el uso del celular, la oportunidad que tiene el acosador de poder llegarte el mensaje directamente y hacerte sentir mal. Usted, Flor, que yo veo que todos los días eres víctima de ese acoso, o sea, de la manera en que te hablan, de la manera en que te escriben. Obvio, eso no está bien, o sea, hay un problema en esta sociedad y la gente se escuda detrás de las redes sociales. Por eso es que este mensaje que se envía producto de esta condena en el caso de Pichi Subieta es tan importante, porque puede llegar inclusive a tener otro tipo de repercusiones. Hay gente que hace uso de las redes sociales, son muy conocidos y que les encanta hacer bullying en las redes sociales. Por eso es que no quieren una ley de acoso, por eso es que están los políticos pensando seriamente en los temas de las leyes de acoso, porque quizás a ellos mismos termine afectándolos, porque quieren utilizar las leyes y las redes para acosar al ciudadano común, Flor. Así es, me parece súper delicado. Y ese documental... El dilema de las redes sociales, se llama. The Social Dilemma. Sí. Y creo que es importante, tiene estadísticas muy valiosas, hay varias partes rescatables, pero esas estadísticas me parecen muy importantes. La ley tiene que estar diseñada para proteger los bienes que merecen protección. Y sin duda la dignidad de las personas y la privacidad de las personas merece protección. Entonces, esas leyes de ciberacoso son las que se requieren para ponerle límites a esas legiones de imbéciles que determinó y calificó el escritor italiano Umberto Eco, se han apoderado de las redes sociales. Imbéciles a todos los niveles, porque algunos son anónimos, desconocidos, y otros imbéciles conocidos, populistas y con ganas también de hacer política. Tenemos una pausa y regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder analizando lo que ocurre en el país en este momento, Flor. Hay más noticias, sobre todo viendo aquí lo que va a ocurrir con el tema del Ministerio Público. Estaba leyendo algo aquí en La Estrella que hablaba acerca de un informe estadístico elaborado por el Ministerio Público hasta julio del 2020, que da cuenta que desde el año 2014 hasta el 2020, aquellas causas complejas que fueron investigadas para casos de altos funcionarios, empresarios y abogados, del total solo se han conseguido un 4% de condenas. 6 años han pasado, casos que acapararon la atención de la ciudadanía y de la opinión pública, un centenar de investigaciones que se desarrollaron, pero se ha logrado la condena solamente en 3 de esos casos. Una justicia excesivamente lenta, por no decir lentísima, Guido. Lentísima. Sí, es el tema que ya hemos tocado en varias ocasiones, el punto de que los recursos dilatorios que permite el sistema de la jurisdicción penal hace que los procesos se prolonguen demasiado en el tiempo. Y bueno, ya de todos es conocido el aforisma según el cual justicia tardía no es justicia. Entonces, yo no dudo que muchos de los casos que aún no han terminado vayan a terminar en condenas. El tema es que para tiempo? la sensación Sí, de la ciudadanía, tiempo? para la percepción ciudadana, eso termina siendo tardío y se pierde en la línea de la cuestión porque los medios en su momento hacen un despliegue de todos los procesos, cuando arrancan, cuando se dan las primeras indagatorias, qué sé yo, y en el tiempo la memoria colectiva olvida, y entonces terminan las condenas 7, 8, 9 años después, la gente ya ni se acuerda de esos procesos. A mí me parece gravísimo. Entonces es terrible desde el punto de vista de la sensación de que no hay una justicia efectiva. O una justicia expedita, o sea, ¿por qué no avanza más rápido? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Y lamentablemente esa comparación es horrible, pero a la hora del muchacho que roba la iguana,
le meten rápidamente año y medio, que mucha gente estaría, bueno, por lo menos le metieron año y medio, pero muchas de estas personas se llevaron millones, porque son casos de alto perfil, y no han pasado ni han pisado nunca la cárcel. Es más, ni siquiera van a muchas de las audiencias porque presentan recursos y recursos y recursos y recursos, y dilatan el proceso aprovechando esa llamada ventaja procesal. Pero eso es ad infinitum, parece, porque imagínate. O sea, esa es la crítica más certera que tiene el ciudadano hacia el sistema de justicia. Bueno, 4% de condenas en 4 años, en 4 años, me parece escandaloso. Totalmente. O sea, si eso no nos dice lo grave que estamos, nada va a decírnoslo. Sí, y termina siendo atenógena, como tú planteas, una contradicción, porque se supone que la justicia debe ser expedita y debe ser gratuita, pero realmente el ciudadano de a pie, el hijo de la cocinera, el que se roba la iguana, ¿no? El que lo agarran con la cabeza de plátano, le cae la justicia a una velocidad inusitada, porque no tiene dinero para pagar abogados que sirvan para el propósito de alargar su proceso, ya sea para recabar pruebas de su inocencia o para tratar de morigerar la condena, qué sé yo. Pero él que tiene dinero, pues utiliza los recursos, utiliza los abogados para meterle trabas a las ruedas de la bicicleta de la justicia. Y eso es una actitud desleal procesal. Eso lo establece el código, la actitud desleal procesal, el Código Procesal Penal. Sin embargo, pocas veces se sanciona a esos abogados por interponer esas trabas, que son evidentemente para ganar tiempo y para que vayan pasando el término de prescripción. Ya yo he dicho que una corrección que debería hacerse en el sistema es que apenas inicia la investigación se suspende el término de la prescripción, sin que eso signifique que el fiscal vea extendidas el término para investigar y presentar la vista fiscal. Simplemente para que los abogados defensores no estén interponiendo recursos dilatorios, con el propósito de que los casos prescriban. La verdad es que al final esta es la razón por la cual estamos en tantas listas. Por eso el encargado de negocio de la Embajada de Estados Unidos advirtió que se va a crear una fuerza de tarea entre Estados Unidos y Panamá para lograr condenas. ¿Qué hace falta para conseguir esas condenas? Pues no sabemos. Después de 6 años, si se ha logrado conseguir un 4% nada más de condenas en los centenares de investigaciones de alto perfil, en donde cada uno de estos sujetos amasó millones de dólares que entraron en el sistema, que fueron lavados y que hoy terminan afectándolo, y muchos de ellos beneficiándose de los frutos de esos millones obtenidos de manera ilegal, Guido. Ahí está el problema, ahí radica el problema principal por el cual estamos en lista. No tenemos condenas. Sí, la impunidad y la sensación de impunidad que se traduce en desasosiego para la sociedad y causa esa sensación terrible de que hey, aquí no pasa nada, aquí la gente roba, se llena manos llenas los bolsillos con nuestros impuestos y no les pasa nada y encima nos lo ostentan, ¿no? Sí. La ostentación que hacen de esos bienes mal habidos es lo que también causa mucho malestar. Hacen bullying con lo que se llevaron. Bueno, gracias Guido por acompañarnos, gracias Flor. Así terminamos Cuarto Poder este día. Gracias de nuestra parte. Será hasta mañana. Hasta mañana. Esto fue Cuarto Poder.